semana 1. ¿Ya? Y el primer tema es trabajar con los ángulos. El ángulo geométrico. ¿Ya? A ver, miren. Vamos a hablar en una primera parte de cómo se genera el ángulo, qué clasificación, qué elementos tiene, qué clasificación y finalmente sus propiedades. Y lo complementamos con lo que es la parte de ejercicios. ¿Ya? A ver, empecemos con lo que es su generación. Cómo es que se presenta, cómo observo, cómo visualizo un ángulo geométrico. ¿Ya? Generación. A ver. Miren, muchachos. Dos rectas. ¿Sí? Dos rectas que se cruzan. De esta manera. Así. ¿Ya? Y otra. Ahí está. ¿Ya? La recta L1, la recta L2. Y este punto de intersección. Vamos a ponerle aquí como extremos A, O y B. ¿Ya? Cuando dos rectas se cruzan, como estamos observando ahí, me generan esta abertura. ¿Sí? Esa abertura, bueno, en realidad hay más aberturas, no puedo observarla por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a tomar como referencia esta abertura, ¿sí? Viene a ser lo que nosotros vamos a conocer como el ángulo geométrico, ¿ya? Vamos a decir que se genera por la intersección de dos rayos. Acá hay un ángulo, aquí hay otro ángulo, aquí hay otro ángulo, aquí hay otro ángulo. Es más, podríamos decir que todo, mira, todo él viene a ser también otro ángulo. Es más, todo otro ángulo. Como les digo, como referencia. Entonces, veamos su notación. ¿Cómo me doy cuenta que están hablando del ángulo? Ya, para la notación, o sea, la forma abreviada de escribirlo, ¿sí? Vamos a utilizar esta nomenclatura. Miren. En los textos aparece así, este símbolo, ángulo, a continuación los vértices, A, O, B, en ese orden. De esa manera, ¿sí? Y para darle un tamaño, una medida, ¿sí? Se utilizan las letras del alfabeto griego, alfa, beta, teta, gamma. Alfa, entonces, ya me representa la medida que tiene ese ángulo. Alfa, y se antecede la letra L, que simboliza la medida del ángulo AO. Ya, ahí hablamos de medida. Aquí estamos hablando de medida. Este punto O que observas por ahí es denominado el vértice del ángulo. ¿Ya? El vértice del ángulo. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Profe, es que sale que el ancho de su banda, o sea, su red está baja. Ah, ya. Ahorita arreglamos eso. A ver, ¿qué ha pasado acá? Un ratito, muchachos. A ver. Ya. No se ve claro. Ya. A ver, muchacho, ahí. ¿Se ve algo mejor? ¿O está igual? Ya. Ajá.
Profesor, seguro está con datos, o no sé. A ver, un momentito. A ver, hay que esperar al profesor un ratito, por favor. A ver, vamos a ver. Creo que el profesor ha salido, ¿no? Ahorita va a volver a entrar. Sí, el profesor ha salido, ahorita entra de nuevo. Ustedes saben, mira, han apagado de nuevo sus cámaras. Se pasan ustedes, ¿no? Prendan sus cámaras. Profe, mejor la competencia, la competencia, la competencia. Soy guapo, lo sé. ¿Quién es Daniel? ¿Ese Daniel? ¿Quién? No, no creo que sea el único para gestión empresarial, ¿ah? Hay más. Vamos a ver. A ver. ¿Quiénes postulan para agronomía? La mayoría también, ¿ah? Agronomía, ingeniería ambiental, ingeniería forestal. Ya, ahora siguiente profesor otra vez. Ojalá que se haya arreglado el problema. Ya se ve mucho mejor, profe. Sí, espero que no falle. Qué raro, estaba bien hasta allá. Ya, a ver muchachos, sigamos ya. Sigamos. ¿Así? Bueno, espero que no fallen. Ya, a ver, estábamos en que la notación, ¿sí? Va ligada a estos puntos, ¿no? De esta manera. Y la medida le íbamos a adicionar a la notación la letra N, ¿sí? Esas son notaciones nada más, ¿ya? Muy bien, muchachos. A ver, voy a hacer una captura de esto para ver la clasificación, ¿ya? Cosa importante también. Ya, a ver. Esta es la generación. Simple. Dos rectas que se intersectan, que se cruzan, me generan estos ángulos geométricos, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo es que se clasifica al ángulo. Hay hasta 3 formas de clasificarlo, muchachos, ¿ya? Miren, clasificación.
Como les menciono, hay hasta 3 maneras de clasificar al ángulo, ¿ya? La primera, ¿sí?, es por su medida. Por su medida. Yo le he tomado foto, no te preocupes. Y dentro de su medida todavía hay subclasificaciones. Vamos a hablar del ángulo nulo, ¿ya? Vamos a hablar del ángulo agudo. Estas son subclasificaciones. Vamos a hablar del ángulo recto, ¿sí? Vamos a hablar del ángulo obtuso, del ángulo convexo, ¿sí? Del ángulo llano, del ángulo cóncavo, que profesor tantos, y del ángulo completo. ¿Ya? Todas estas subclasificaciones presentan la clasificación de acuerdo a la medida. ¿Ya? La parte B, la segunda clasificación, es de acuerdo a la ubicación de sus lados. Ubicación. ¿Ya? Hay de 2 tipos. Los consecutivos y los adyacentes. Y hay una tercera clasificación. ¿Ya? Una tercera clasificación es de acuerdo a la suma. De acuerdo a la suma que presenten. Y ahí se los puede clasificar de 2 maneras. ¿Ya? Lo que son los ángulos complementarios y los suplementarios. De cada uno, muchacho, vamos a hacer su característica, su referencia. ¿Sí? ¿Ya? Esta es la clasificación. Como ves, hay 3 tipos de clasificar al ángulo. ¿Ya? Ahora vamos a dedicar a ello. A ver. Voy a hacer una captura. Ya está. A ver, sigamos. Mire. Vamos a ver primero por su medida, luego ubicación y luego la suma. ¿Ya? Cuando hablamos de la medida, ¿ya? Cuando hablamos de la medida, eso quiere decir que al ángulo se le ha tenido que dar una unidad, ¿no? Y de acuerdo a esa unidad se va a trabajar. A ver, mire, muchos años atrás, ¿ya? Se creó el primer sistema de medición angular, se ideó, ¿ya? El famosísimo sistema inglés, donde dicen que al ángulo de una vuelta, al ángulo completo, se le asigna una medida de 360 grados, ¿ya? De ahí partimos. Cuando hablamos del ángulo nulo, vamos a entender lo siguiente, ¿ya? Cuando hablamos del ángulo nulo, vamos a entender lo siguiente. A ver, miren. ¿Se acuerdan que es intersección de 2 rectas, no? Entonces, vamos a tener una recta y la otra recta. Ah, profesor, van a estar superpuestos. Así es. Van a estar superpuestos en una misma dirección. Entonces, el ángulo que va a formar ahí se dice que es 0 grados. ¿Ya? Ese es el ángulo nulo. Ahora, estas 2 rectas se van a ir separando y van a formar lo que es el ángulo agudo. Profesor, ¿y cómo identifico el A? Ya. Un ángulo agudo, muchachos, a diferencia del ángulo nulo, va a tener una variación en su medida, no va a ser exacto. Vamos a tener algo así. ¿Ya? Las 2 rectas se van interceptando.
Ahí está, como estás observando. Por aquí. Este alfa va a ser mayor que 0, o sea, tiene que existir, ¿sí? Pero menor a 90 grados. Por eso les mencionaba que el ángulo nulo, si bien es cierto, es exacto, tiene una medida de 0, ¿ya? Pero el ángulo agudo no. Su variación va a ir de 0 a 90 grados, ¿ya? Ahí está, ¿sí? 3. Aquí vamos a hablar del ángulo recto o el ángulo de 90 grados también. El ángulo recto. ¿Ya? Eso lo podemos visualizar, por ejemplo, en las esquinas de la pizarra de tu cuaderno, de tu celular. ¿Sí? En cada uno de ellos vas a observar la medida de 90 grados. ¿Cómo se va a presentar? Así. Miren. Aquí están las dos rectas. Mira, aquí están superpuestas. Aquí ya se va separando una de la otra. Y aquí se han separado más todavía. Pero formando esta medida. ¿Ya? En los textos le colocan un rectángulo aquí. Eso hace referencia a que esta medida, este ángulo alfa, tenga una medida exacta. Alfa va a ser igual a 90 grados. Mira, ya van siendo dos clasificaciones. La medida es exacta. Y una donde está en el ojo. A ver, cuarta clasificación. Profe, no se ve bien la cámara. Bueno, ahora sí. Ojo con el... Ahora sí, ya. Ya. A ver, fíjate acá. Ojo con este ángulo. Ángulo obtuso. ¿Ya? Sí, ya. Igual voy a hacer un resumen de acá un momento. ¿Ya? Miren. Como estamos observando, ¿ya? Para el ángulo nulo son dos rectas superpuestas. ¿Sí? Su medida es exacta, 0. Para el ángulo agudo, las rectas que estaban superpuestas se han separado. Tal que me va a presentar una medida que va a variar, o sea, no es exacta como el ángulo nulo, va a variar entre 0 y 90 grados. ¿Sí? Profesor, y si quiero visualizar 90 grados, ¿dónde lo observo? De esta manera, pues aquí, justo la 30 grados, ¿no? Les mencionaba en cada esquina de la pizarra, en la esquina de su celular, en la intersección de las paredes de una habitación, ¿sí? Vamos a observar esta medida. Este es 90 grados, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué sucede con el ángulo obtuso? O sea, la separación ahora va a ser más todavía. Vamos a observar una distribución de esta manera. Miren. Aquí, como referencia, ¿sí? Y la otra la voy a exagerar. Ahí. ¿Ves? Mira, esta separación es distinta a la de ella. Tiene otra clasificación. Este ángulo alfa, para que sea obtuso, ojo con la variación, ¿ah? Para que sea obtuso, ¿sí? Va a ser mayor que 90, pero menor a 180. Ya está. Luego viene, a veces muy poco hablan acerca de este ángulo, ¿ya? Todas estas clasificaciones están dentro de lo que se conoce como el ángulo convexo. Ángulo convexo. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Un ángulo convexo abarca todas estas clasificaciones. O sea, el ángulo convexo va a variar
entre 0 y 180 grados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿y dónde observo 180 grados? Aquí, mira. La sexta clasificación. El denominado ángulo llano. ¿Sí? Lo visualizamos así ya. Con el ángulo nulo, solo que ahora van a estar mirando en sentidos opuestos. Uno mira a la derecha y el otro mira a la izquierda. Uno mira hacia abajo, el otro mira hacia arriba, pero en sentidos opuestos. ¿Ya? Ahí. Todo N. Y aquí alfa sí tiene una medida exacta. Sí, muchachos, no sé qué está pasando, pero vamos a tratar ante esa incomodidad, rescatar lo más que se pueda, ¿ya? Y ahí la medida es de 180. 180 grados. Así. Ya, a ver. Nuevamente, ya, les hago como un resumen. Miren. Empezamos con el ángulo nulo. ¿Sí? Este ángulo nulo. Su medida es 0 grados. Luego las rectas se van separando, ¿sí? Este ángulo alfa varía entre 0 y 90 grados. Eso se conoce como un ángulo agudo, ¿sí? Cuando llegan a estar formando este ángulo recto, ¿ya? La medida es de 90 grados. Se siguen separando. Ya va a formar el ángulo obtuso. La variación va de 90 a 180 grados, ¿sí? Por aquí. Entre 90 y 180 grados. Eso es un ángulo obtuso. Y el ángulo que contiene todas estas subclasificaciones es el ángulo convexo, que va de 0 a 180 grados. ¿Ya? Y el último ángulo que estamos viendo por el momento, ¿sí? Viene a ser el ángulo llano, donde la medida es de 180. Las rectas están mirándose en forma opuesta. ¿Ya? Están en forma opuesta. A ver, le voy a hacer una captura para continuar, ¿ya, ¿no? Profesor, Sí. Sí, todavía no acabamos. Todavía no acabamos la clasificación. Solo que ya no tengo espacio en la pizarra. Vamos a hacer la siguiente pizarra. Profe, ¿todas esas son clasificaciones por su medida? Exactamente. Estamos en la primera clasificación. Las clasificaciones de acuerdo a su medida. Es teórico esta parte, muchachos. ¿Ya? Es solamente teórico. Mira, estamos en el ángulo llano, estamos recién en 180. El ángulo puede seguir, o las rectas pueden seguir separándose. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Qué pasa cuando ahora el ángulo supera los 180? Por ejemplo, ¿no? Así. Vendría a ser la 7, ¿no? Ángulo nulo, agudo, recto, obtuso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si está así? En algún momento puede aparecer un ángulo de esta manera. Miren, por favor. Así. Pero, vamos a trabajar esta medida. Esta medida. Ese viene a ser el alfa para nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando superó los 180, a ese ángulo se le conoce como el ángulo cóncavo. ¿Ya? Ese es el famosísimo ángulo cóncavo. Ahí está. Ángulo
ángulo cóncavo. Pero tiene una variante. El ángulo cóncavo es mayor a 180, mayor a 180, pero menor a 360. Y ángulo convexo, así es. Vamos a decir que entre ellos dos son como que se complementan, ¿ya? Y finalmente, muchachos, la última clasificación de acuerdo a la medida viene a ser el ángulo completo o el ángulo de una vuelta también se conoce, ¿ya? Ahí se vuelven a superponer las rectas, ¿sí? Se vuelven a superponer, pero ya habiéndose desplazado toda una vuelta completa y en la misma dirección. Todo esto. Entonces aquí alfa sí tiene una medida exacta. Alfa tiene por medida 360 grados. ¿Ya? A ver, les hago una pregunta. Les hago una pregunta. ¿En qué clasificación estaría 150 grados? Obtuso. Obtuso. Solamente Obtuso y convexo. Convexo. Convexo también. también es convexo, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de 200 grados. Cóncavo. 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 Cabo. Cóncavo, profe. Ya. Ay, qué bueno, ¿ah? Participan muy bien ustedes, ¿ah? Ojalá que esa participación no la pierdan, muchachos. Porque después, no sé si me ven bien, porque después uno se siente solo, de verdad. Solo, parece que estamos en una sesión de espiritismo, ¿no? Juan, ¿estás ahí? Alumno, ¿estás ahí? Y nadie responde, ¿no? Por eso acá he traído a mi gato para que me haga compañía. Ya, bueno. Bueno, con esto hemos terminado, ¿ya? Con esto hemos terminado, muchachos, la clasificación, la primera clasificación de acuerdo a la medida. Y ahí viene, recuerdas, ya la parte B, que es de acuerdo a la ubicación que presentan sus lados, ¿ya? Eran de dos tipos. Según la ubicación, son de dos tipos. Los ángulos denominados adyacentes, y los ángulos denominados consecutivos. ¿Ya? Solamente son de dos tipos. La clasificación de acuerdo a la ubicación solamente es de dos tipos. Adyacentes y consecutivos. ¿Ya? Ángulos adyacentes y los ángulos consecutivos. Vamos a ver cómo es que se presenta, cómo es que los puedo diferenciar o identificar. Cuando hablamos de ángulos adyacentes, van a presentar la siguiente distribución. Aquí hay un ángulo, ¿sí? Y en forma seguida, otro ángulo. Entonces se dice así. Para que dos ángulos sean adyacentes, este ángulo A o B y el ángulo B o C, alfa y beta, por ejemplo, ¿ya? Alfa y beta. Para que ellos sean considerados adyacentes, deben cumplir dos condiciones. Mira, el vértice debe ser común. ¿Por
Porque puede suceder lo siguiente, ¿ah? Observe, observe. Un ángulo, ¿sí? Y otro ángulo. Alfa, beta. La otra condición es que tengan un rayo en común. Pregunta. En este ejemplo, ¿tienen el mismo vértice? Nada, profe, nada. No. No tienen el mismo No. vértice. Por lo tanto, no puedo decir que son consecutivos, pues. Son dos condiciones. El mismo vértice y el mismo rayo en su totalidad. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Este es un ejemplo de los dos ángulos que no son adyacentes. Ahora, en los adyacentes entonces vamos a hablar de dos ángulos, ¿no? Porque tienen que tener un lado ángulo, ¿sí? Por ejemplo, algo así, ¿sí? Un primer ángulo, ¿ya? De esta manera. Así. Un segundo ángulo adyacente. Ah, profesor, adyacente. Un tercer ángulo adyacente al que hemos generado. Y así, puede haber más. ¿Ya? A eso se le denomina ángulos consecutivos. Uno detrás de otro, pero 2 a 2 adyacentes. O sea, este alfa es adyacente con phi. Esos son ángulos consecutivos, uno detrás de otro. Podríamos decir que se refiere a la cantidad, ¿no? Mientras que en el adyacente solamente hablamos de dos, ¿sí? En los consecutivos hablamos uno detrás de otro, uno detrás de otro. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte, muchachos? Profe, ¿puede volver a explicar, por favor? Claro que sí, Profe, por favor. claro que sí. Ñaño, pregunta, no te quedes sin Profe, preguntar. adyacentes cuando comparten un punto en común, un vértice. El vértice y el rayo. Rayo. El vértice y el rayo. Podríamos decir el rayo, ¿no? Porque no es al vértice. Pero algo en común deben tener. ¿Ya? Y en el consecutivo, ¿ya? Son adyacentes uno seguido del otro. Por ejemplo, ¿no? Aquí, alfa y phi. Miren, ¿ah? Alfa y phi, ¿serán adyacentes? No. Pero No. son consecutivos. No, porque no comparten rayo. En común, ¿sí? No tienen un lado en común. Como si lo van a presentar si, por ejemplo, comparo o veo la distribución de alfa y beta. Esos sí son consecutivos y adyacentes, ¿no? Sí, Y profe, beta sí. y phi. Ahí sí. Estamos listo. Ya, muchachos. A ver, Profe, ¿sí? pero alfa y phi sí serían consecutivos, pero no adyacentes. No, hija, no. Para que sean consecutivos, tienen que estar, o sea, tienen que ser a la vez adyacentes. O sea, si hablamos de alfa y phi, este rayo OC debería también pertenecer a alfa, lo cual no está apareciendo. ¿Ves? O sea, tiene que ser sí o sí uno consigo del otro. Compartir. Continuo del otro. Ajá, compartir un rayo. Entonces, Bien. adyacente es igual a consecutivo. Por eso les mencionaba, claro, podemos llegar a esta conclusión, por eso les mencionaba que vamos a hablar de cantidades, ¿no? Mientras que aquí hablamos de dos, aquí yo puedo hablar de más de dos. ¿Se da cuenta? Pero para que exista la palabra consecutivo, 2 a 2 tienen que ser adyacentes. ¿Sí? Alfa con beta adyacentes, beta con phi adyacentes. Exactamente, que compartan el mismo rayo y vértice. ¿Ya?
¿Ahora sí? Sí, profesor, está Sí, bien. profe. Gracias. El detalle aquí va a ser simple, ¿no? En adyacentes comparten un rayo en común y el vértice. En los consecutivos son los mismos adyacentes, pero ya hablamos no solamente dos ángulos, dos o más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nada más, o sea, la diferencia entre ellos sería la cantidad. Estaríamos hablando de cantidad. ¿Ya? No se raye mucho ahí, muchachos. ¿Ya? A ver, entonces, ya hemos terminado con la clasificación de la ubicación. Ahora pasamos a la última clasificación. ¿Ya? A la última clasificación. Que es de acuerdo a la suma. ¿Ya? De acuerdo a la suma. Tercera clasificación. De acuerdo a la suma. Y van a existir dos tipos nada más. ¿Ya? Dos tipos. A ver, miren. Esto es bastante usado. Esta clasificación es bastante usada, muchachos. ¿Ya? Es más, tiene todavía una expresión matemática que vamos a aprender. ¿Ya? 1 y 2. A ver. Ustedes mismos van a poder observar cuál es la característica que presenta esta tercera clasificación. ¿Qué características presenta? Miren. Ángulos denominados complementarios. Cuando se dice que los ángulos son complementarios. Y los ángulos denominados suplementarios. Complementarios son cuando suman 90. Así es, ¿no? Vamos a podemos llevar ya gráfico, aquí, 90 grados, tenemos alfa, entonces vamos a decir, profesor, aquí se cumple que alfa más beta es igual a 90 grados, así es, ¿ya? De esa manera. ¿Qué, profesor? ¿Eso nomás? Sí, eso nomás. Solo que por aquí vamos a ver una observación. Mira, ángulos suplementarios, ¿ya? Los ángulos suplementarios aparecen, muchacho, ¿ya? Cuando existe un ángulo llano. Exactamente. Cuando suman 180. Sí, voy a hacer un resumen ahorita, no te preocupes. Más como que está fallando un poquito, entonces de repente por ahí se pierde la hilación. A ver, suman esos dos ángulos 180. Su esquema gráfico lo estoy mostrando ahí. ¿Ya? Una observación. Estos ángulos suplementarios, ¿ya? También son conocidos de esta manera. A ver si logras leer lo que dice aquí. ¿Lees ahí, muchacho, lo que dice? Par lineal. Par lineal. Entonces, no te vayan a sorprender en un texto, en un ejercicio y te mencionan, se tiene un par lineal. Ah, ya, par lineal es esto mismo, ¿no? Que hay dos ángulos que suman 180. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, es equivalente. De repente, generalmente nosotros vemos ángulos complementarios, ángulos suplementarios, pero estos son equivalentes a los ángulos suplementarios. Ya, ahora, en todos los textos va a aparecer esta observación, ¿ya? Mire. Mire por aquí. Va a aparecer esta observación. Dice así.
C y entre paréntesis un ángulo. ¿Ya? Él se lee complemento de alfa. ¿Ya? Así se lee, complemento de alfa. ¿Cuál es su expresión matemática? Complemento de alfa, ya, pues lo que falta para llegar a 90. O sea, 90 grados menos alfa. ¿Sí? Complemento de alfa es 90 grados menos el ángulo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos así, a ver. Mira. Complemento de 80 grados. ¿Cuánto vendría a ser, pues, muchacho? El complemento de 80. 10 grados, ¿no? Profesor, 90 menos 80. 90 menos 80. O sea, 10 grados. ¿Ya? Tenemos complemento, ¿cuál sería? Complemento de 48. 42. 42, ¿no? 42 grados. Ahora, ¿qué pasa si lo colocan así? Complemento de 50 grados más X. ¿Cómo responderías? 40 más X. 40 menos X. 40 menos 40 menos X. Ajá. 40 menos X. Claro. Primero logro completar los 90, ¿no? A 50 le falta 40. Y luego le quitamos el X. Porque se entiende que ellos dos tienen que sumar 90, ¿no es cierto? ¿Sí? 40 menos X. ¿Ya? Profesor, ¿y solamente existe el complemento? No, 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 no. No, no, no. También existe el suplemento. Pero tiene la misma estructura, ¿sí? Se lee suplemento, suplemento de alfa, ¿ya? Entonces, ¿cómo simbolizo? Así, suplemento de alfa, la forma matemática, 180 grados menos alfa, ¿sí? 180 grados menos alfa. A ver, muchachos, ¿cuál sería el suplemento de 100 grados? 80. 80. Sencillo, ¿no? Suplemento de 100 grados sería 80. 80 grados. ¿Ya? Muy bien. A ver. Ya casi estamos por terminar la parte teórica. No es muy largo la teoría de ángulos, muchachos. ¿Ya? No es muy largo. A ver. Con respecto a estas dos últimas propiedades del complemento y el suplemento, ¿ya? Hay una propiedad adicional que es bueno que conozcan, ¿ya? Lo vamos a hacer en la siguiente pizarra. Ahorita lo hacemos. ¿Ya? Y es sencillo, preste atención nada más, se va a dar cuenta que es bien sencillo. Le voy a hacer una captura un momentito. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. A ver, otra vez, ¿ya? Cuando hablamos del suplemento, ¿ya? El suplemento tiene una similitud con el complemento, ¿no? Suplemento relacionado a suplementario. Entonces, el suplemento va a ser 180 menos el ángulo, ¿no? Suplemento de un ángulo es 180 menos ese ángulo. Si, por ejemplo, no queremos el suplemento de 100, ya, suplemento de 100, ¿cuánto le falta para llegar a 180? 80.
Así, nada complicado, nada del otro mundo. ¿Ya? Muy bien. A ver, con eso, muchachos, hemos terminado las 3 clasificaciones que tiene el ángulo. Miren. Pero les hablaba de que este último tema tiene un par de propiedades. Entonces me voy a colocar aquí. ¿Ya? Propiedad. Y si es propiedad hay que prestarle atención. ¿Ya? Bastante atención. Miren. A ver, observa. Cuando tenemos complemento del complemento del complemento del complemento y así consecutivamente, complemento de un ángulo alfa. ¿Sí? O sea, varios complementos. Donde aquí vamos a indicar de que existen n complementos. ¿Sí? Se entiende que n es un número positivo y además entero, ¿no? No puedo contar aquí, hay 3,5 complementos o 3 1/4 de complemento. Tiene que ser un entero. Por lo tanto, un entero y positivo, y por lo tanto, puede ser par o impar. Justamente de acuerdo a eso es que va a presentar una solución o una expresión más simplificada. Miren, si la cantidad de complementos es impar, entonces queda este último complemento de alfa, cuando n es impar. Pero cuando la cantidad de complementos sea par, va a quedar simplemente el ángulo. ¿Sí? Cuando sea par. Por ejemplo, tenemos complemento del complemento del complemento, ¿ya? Así nada más. Complemento del complemento de 70 grados. A ver, espero se vean ahí. ¿Cuál sería la respuesta de ese ejemplo? 20. 20. ¿Sabes qué es lo que vas a hacer? 20. Muy bien, está bien. La respuesta es 20 y acostúmbrate a ese número. Acostúmbrate a ese número. 20 por todos lados. Bien. Mira, de derecha para izquierda vas a ir contando par, par y par. ¿Sí? Así. Y vas anulando de 2 en 2. Entonces simplemente quedó el complemento, según la propiedad, dice que cuando es impar, queda un complemento. Eso es lo que estás observando de 70. Y el complemento de 70 es lo que le falta a 70 para llegar a 90. ¿Cuánto le falta? 20. ¿Sí? Ya, la misma idea es para trabajar con el suplemento. Miren, muchachos. Si tenemos suplemento del suplemento del suplemento y él continúa. Suplemento de teta. ¿Ya? Dependiendo de la cantidad de suplementos, va a tener esta solución. Si n es impar, lo mismo que ocurrió con el complemento, queda el suplemento de teta. Cuando n sea impar. Y sale teta, o sea, solamente teta, cuando n sea par. A ver. ¿Qué tal si combino los dos? ¿Ya? Mira. Complemento del complemento del complemento, complemento del suplemento del suplemento del suplemento del suplemento de 130 grados. Aquí aparece
41 veces y por aquí aparece 42 veces. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? 50. 50. 50. 50. Aquí, ya que hay par, profesor, la primera pregunta va a ser, profesor, ¿por dónde comienzo? ¿Por los suplementos o los complementos? Por cualquiera, porque dado que aquí hay 42, da igual, muchacho, lo que te quede aquí es lo que vas a trabajar. Entonces, como aquí en 42 es una cantidad par, todo él desaparece, pues. Todo él desaparece. ¿No es cierto? Y solamente me queda, ¿me entienden que todo él desaparece, los complementos? Porque es una cantidad par. ¿Sí? Va a quedar solamente. Ahora, de este 41 veces, le quito 40, pues, y solamente me quedará el suplemento de 130. ¿Sí? Y el suplemento de 130, ya, pues, ¿cuánto le falta a 130 para llegar a 180? 50 grados. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, ¿podría explicar de nuevo? Sí. Excelente. Profe, disculpe, ¿podría repetir otra vez? Claro que sí. Claro que Profe, sí. pero podría repetir, pero desde complemento. Pero con ejemplos, pues, profe, ¿puede dejar ejemplos? Claro, claro que sí, claro que sí. A ver, un ratito voy a hacer el captura a él, ¿ya? Ya está. A ver, miren. Aquí tenemos complemento de una cantidad de n, ¿ya? N puede ser 5, 20, 1000, lo que sea, ¿ya? Entonces, la propiedad dice, ¿ya? Si tenemos el complemento, si tenemos una cantidad impar, 1, 3, 5, lo que sea, pero impar, entonces solamente va a quedar el complemento, ¿ya? El 41 y 42, hijas, simplemente es la cantidad de veces que aparece el suplemento y el complemento, nada más. ¿Ya? A ver, volvemos aquí. Y cuando es una cantidad par, ¿ya? Simplemente sale el ángulo. Por ejemplo, ¿no? A ver, mire por acá, los que me han pedido ejemplo. Miren. Tengo complemento del complemento de 80 grados. ¿Cuánto sale eso? 80. Complemento del 80. complemento de 80. Dice que si es una cantidad par es como si se eliminara. ¿Qué va a quedar? 80. Solo queda el ángulo, ¿Qué profe. pasa si tenemos nada más? Nada más. Oye, qué bueno, ¿no? Que estén preguntando así. Pero anímense a preguntar. Mire, sus dos compañeros ahí me dijeron, y gracias a ellos es que estoy repitiendo. Siempre va a quedar duda, muchachos. Siempre va a quedar duda. Te lo digo por experiencia. Yo también he estado así como tú sentado en una, bueno, ahí era presencial, ¿no? Profe, Y entonces cuando es impar voy eliminando de dos en dos. O bueno, para darme cuenta que es exactamente. impar voy eliminando. Profe. Exactamente. Lo que vamos a hacer es 50 elimina 2, elimina 2, elimina 2. Quedó.
Ya. Ya, muchachos, ya pasó, ya estamos acá otra vez. ¿Ya? A ver. Les decía, complementos, ¿sí? Ya no me hagan sentir peor de lo que me siento. Ya. ¿Me escuchan? No, Sí. profe, no se le escucha bien. Está lajeado un poco. Se le escucha Cortado. intercortado. Recortado. Más Sí, o menos, intercortado, más o menos. se le escucha. ¿Qué pasó ahí? Han quedado todavía los pavos. Ya, pero yo tengo... Sí, ¿no? Bueno. A ver, Sí, profe, también a ver. la pizarra se ve borrosa. Sí, se ve, qué raro. Ayer estaba funcionando bien. Profe, ahora dice que su ancho de banda es bajo. Sí, es bajo. Y se ha vuelto chiquita. Ahora sí ya se agrandó. Ahora ya no, Sí. ahora ya está bien. Sí, ahora está bien ya. Así, o sea, cuando yo aparezco, ahí sí está bien. Ajá, algo así. Ya, bueno. Ya, a ver, muchachos, ya. Sigamos. Hay que aprovechar que está, ahorita está funcionando. A ver, miren. Les mencionaba de que vamos a contar de derecha para izquierda de dos en dos y vamos eliminando. ¿Ya? Complemento, elimino 2. Complemento, elimino 2. Complemento, elimino 2. ¿Qué queda entonces? ¿Qué es lo que queda? 50. 50. 50. Ya, ahora, ¿qué pasa? Si tenemos así, complemento, puntos suspensivos, complemento de 70 grados y aparece 41 veces el complemento. Algo similar como lo que hicimos. ¿Qué vamos a hacer? Si 20. aparece veces. Complemento de 70. Solo va a ser complemento de 70. 70. Complemento. 40 los elimino y me quedará uno nada más. Y vendría a ser complemento de 70. Y el complemento de 70 es... 30. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, muchachos. A ver, ¿quedó claro? ¿Ya quedó más o menos lo que es el trabajo con el complemento? Sí, ¿Ya? profe, ya está. Sí. ¿Sí? Ya. Y la misma idea es con el suplemento. Lo único que Profe, hace... una pregunta, Sí. si es combinado así, complemento del complemento del suplemento, ¿también se puede aplicar eso? Sí, justamente vamos a hacer acá esas combinaciones aquí, ¿ya? Ya que hay espacio. Ah, ya, gracias. Ok, a ver, mira. ¿Qué pasa si tenemos así? Complemento del complemento, del suplemento, se me ocurre 100. ¿Ya? Entonces comenzamos de derecha para izquierda, ¿ya? De derecha para izquierda. Eliminamos 2 suplementos. ¿Sí? Eliminamos 2 suplementos. Entonces, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Y tendremos complemento del suplemento de 100. ¿Y cuánto es el suplemento de 100? 80. 80. Se le ha ido la tecla, ¿no? 80. ¿Sí? Ya, ahora. Miren cómo quedó. Complemento del complemento. Elimino. De derecha para izquierda elimino 2. 80. ¿Sí? Y nada más me va a quedar 80. Ah, ya, es el 80. ¿Ya? Ahora vamos a rehacer este ejercicio. Ahora debe ser un poco más sencillo.
Sí. Y si fuera solo complemento del suplemento de cierto ángulo, solo una vez cada uno, complemento y suplemento, ¿cómo sería? Complemento del suplemento, supongamos ya, de 140. Entonces, trabajas de derecha para izquierda. Suplemento de 140. 50. Ya, primero el suplemento. 40. 50, profe. Suplemento de 140. El complemento de 40 es 50. 50. ¿Ya? Ese es el trabajo. Ya, Profesor, ahora, sí, profesor, una pregunta. ¿Siempre se debe empezar de derecha a izquierda o puedo empezar de izquierda a derecha? en un inicio es recomendable de derecha para izquierda, pero luego ya con la práctica vas a poder comenzar de cualquier lado. Porque vas a tener el concepto claro de que yo puedo comenzar con los complementos o de repente suplemento está adelante, ¿no? Pero si hay una cantidad par, lo puedo eliminar. Claro, vas a eliminar 2 de cada uno, sí. Así es. Profe, ¿y el suplemento del complemento? Ya. Profe, ¿y si fuera al revés? Suplemento del complemento de 140. Vamos a hacer ahorita un ratito. Ya, primero me ayudan aquí a ver si quedó claro. Esto lo van a poder hacer más rápido. Porque es prácticamente lo que están preguntando. Complemento del complemento del complemento, ¿cuántas veces? 42 veces. ¿Quedará No, alguno? porque es par, se va. Todo se va, pues. Por eso es que aquí eliminamos. Lo eliminamos. ¿Te das cuenta? ¿Ves? En cambio, todo este complemento se canceló. Y solamente me ha quedado suplemento. Ya no hay, ya no existe. Ahora solamente me queda el suplemento del suplemento del suplemento de 130. Exactamente. Si es par, se cancela. Ahora, si hay 41 veces, significa que 40 de ellos, como 40 es par, se van a eliminar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Y solamente va a quedar uno de ellos. Exactamente. De 130. Nice. ¿Y de 130 cuántos? 50. 50. Para completar los 180, para suplementos es 180. 50. 50. ¿Ya? Ahora, a la pregunta que me hacían. Mira, ¿qué pasa si tenemos el suplemento del complemento, se me ocurre, a ver, de 40? ¿Qué harías primero? 130. 130. Ay, hasta ahora sí ya. 1130, no. ¿Cómo vas a escribir 1130? 130. Pero si hubiera sido de un ángulo más de 100, o sería suplemento del complemento de un ángulo más de 100. Ya, a ver, en ese caso, si colocas 100, bueno, no se trabaja con ángulos negativos en la geometría. Entonces, tú tienes que hallarle el complemento a un ángulo agudo. ¿Cómo, profe? Un ejemplo, por favor. Ya, hija, claro que sí. O sea, lo que te estoy mencionando es que si hablamos de complemento, este ángulo tiene que ser agudo. Si tú le colocas 100, entonces el complemento te va a salir negativo, mira. Complemento de 100 grados. Según la expresión es 90 menos 100. Y eso te da menos 10. Y en la geometría no se trabajan los ángulos negativos. Por eso te menciono aquí, si el ángulo aquí, el ángulo tiene que ser agudo. Si no, no vas a poder avanzar con lo que resta. Todos los ángulos complementarios deben ser agudos, entonces, profesor. Claro. Entonces no creo que pregunten un ángulo más de 100 el complemento, ¿verdad?
Claro, no, pues no van a preguntar. No, Estoy 90. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Podría ser, hija, ¿sabes qué? ¿Qué podría darse? Esto, miren. O sea, el mayor ángulo en el complemento se podría dar así. Complemento de 90. Que sería 90 menos 90. ¿No? ¿Y cuánto es el complemento de 90? 0. Cero. Cero. Es el ángulo nulo, ¿no? Pero ángulo negativo no. ¿Sí? O sea, el 0 está bien, porque el 0, o sea, 0 grados es la clasificación que tiene el ángulo nulo. Él podría aceptar como mínima medida, ¿ya? ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? Cuando hablamos de complemento, este ángulo lo tengo que considerar agudo para poder hallar el complemento. Sí, ¿Se profesor. Sí, entendió? profe, muchas gracias. Sí, Sí, profesor. quedó claro. Profesor, Sí, escucho. y para los ángulos suplementarios, a lo mucho es convexo. Claro, pues, también. O sea, la misma idea se va a trabajar para los ángulos suplementarios, para el suplemento. ¿Ya? Así, muchachos. Va quedando claro. ¿Sí? Espero que sí. Ya. Voy a hacerle captura. Ha tenido cierta polémica esta expresión, ¿no? Pero está bien, la idea es que se vaya usted con la idea correcta, exacta, precisa, ¿no? Clara. ¿Ya? Ahora sí, borro. ¿Ya? Ahora vamos a una parte más sencilla, muchachos. ¿Han escuchado hablar de lo que es la bisectriz de un ángulo? ¿Qué es eso? ¿Cómo que Sí. sí? Cuando No los parte dos la ángulos, mitad Parte a al un medio. ángulo, mitad pero al en dos ángulo. lados iguales. los dos ángulos son iguales, ¿no? Muy ñaño, te felicito, ¿verdad? Por esta participación que tiene. De verdad, es difícil encontrar un grupo así. Como les decía al inicio, que a veces nos sentimos, los profesores nos sentimos un poquito aislados, muchachos. Entonces, ya, el hecho que participes, eso motiva. ¿Ya? Sea que tu participación sea por ahí, de repente no manejamos los conceptos claros, sea tu concepto preciso, quizás no tan preciso, pero esa participación se saluda, es muy buena. Ya, a ver, como muy bien estabas diciendo cuando hablamos de la bisectriz es un rayo, ¿ya? Es un rayo que parte del vértice del ángulo, parte del vértice, y lo que hace es que al ángulo lo va a partir por la mitad, ¿ya? A este ángulo lo va a partir por la mitad. Él es la bisectriz. Y el rayo, ¿ya? El rayo, ¿sí? Tiene un inicio que viene a ser el origen, pero no tiene final, se va hacia el infinito, ¿ya? Entonces, este ángulo, esta medida va a ser igual a esta medida. ¿Sí? Ese es el papel que cumple la bisectriz. Es un rayo que parte al ángulo por la mitad. ¿Ya, muchachos? Muy bien. A ver. Y finalmente, jovencito, vamos a ver, ¿ya? Otra parte importante también, ¿sí? Lo que es los ángulos entre esta teoría también tienes que conocerla. Mira, en el simulacro, en el último simulacro que tomó la agraria, no sé si recuerdan, que la academia hizo la resolución en vivo de las preguntas del simulacro. Vino una pregunta de geometría, una sola, ¿ya? Y esa pregunta estaba relacionada con este tema.
ángulo entre líneas paralelas. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que sucede? O sea, que, primero, ¿a qué se refiere con líneas paralelas? Tenemos una línea, ¿ya? Tenemos otra línea. Para que sean consideradas paralelas, para que tengan esa clasificación, ¿ya? Lo que debe suceder es que nunca se crucen. Nunca se deben cruzar. ¿Ya? O sea, se dice L1, L2. El paralelismo se representa así, con este símbolo. Como si fuese un slash, un doble slash. Y se lee L1 paralelo a L2. Nunca se cruzan estas rectas. Un ejemplo visible, palpable, por ejemplo, es los bordes de tu cuaderno, los bordes para al lado de tu cuaderno, ¿sí? En tu mesa. Los bordes opuestos, ¿sí? En la pizarra, ¿no? La pizarra es así. ¿Sí? No, bueno, una pizarra normal, ¿no? Ellos son líneas paralelas o están contenidas en líneas paralelas. Ellos son paralelos. Estás apoyado en un piso, entiendo, ¿no? En el piso los bordes son líneas paralelas, ¿ya? Entonces, me parece que el concepto de líneas paralelas se entendió, ¿no? No es tan complicado. Ahora, ¿qué va a suceder? Porque el profesor aquí habla de ángulos entre líneas paralelas. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar una recta, ¿ya? Una recta que corte a esas líneas paralelas. ¿Ya? Que va a cortar esas líneas paralelas. Y vamos a observar 1, 2, 3, 4 ángulos en la parte superior. Y en la parte inferior también. 1, 2, 3, 4. Ya, lo que quiero que observen es lo siguiente. Miren. Cuando tenemos dos rectas que se interceptan, ¿ya? Como aquí, lo voy a colocar por aquí, ¿ya? A manera de observación, ¿ya? Así como hemos visto la bisectriz, vamos a ver esta propiedad también. Ahí hay dos rayos, ¿sí? Hay dos rayos. Vamos a ver lo que se conoce como ángulos opuestos por el vértice. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de ángulos opuestos por el vértice? Aquí te voy a explicar. Mira. Este ángulo que observas aquí, alfa, ¿ya? Y este ángulo que aparece por aquí, teta, ¿ya? La propiedad dice lo siguiente. Si se tratan de los mismos rayos, entonces se cumple que alfa es igual a teta. Alfa es igual a teta. A eso se le llama ángulos opuestos por el vértice. Ya, ahora mira por aquí. Vamos a retornar acá los ángulos entre líneas paralelas. Si por ejemplo a él le llamo alfa, ¿ya? Opuestos por el vértice, ¿él quién va a ser? ¿Qué medida va a tener? Alfa. En los libros generalmente aparecen ellos dos, pero eso no significa, muchachos, que este beta que aparece en la parte superior, con este ángulo phi, también no vayan a cumplir esa propiedad. También cumplen esa propiedad. Beta es igual a phi. ¿Ya? Beta también es igual a phi. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Ah, profesor, entonces, este alfa y este alfa. Si a él yo le llamo teta, el que está en la parte superior también va a ser teta. ¿Sí? Ahora, mire por acá. A
opuestos por el vértice. ¿Cuánto debe medir él? A. También. ¿Sí? Por acá. B. Opuestos por el vértice. ¿Quién debe estar aquí? B. Ahí está. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Pero, aquí bastante observación. ¿Ya? Por eso lo estoy colocando así. Mira, cada vez que nosotros tengamos línea paralela, una recta que como los cortas se le conoce como secante. Si ellos dos son paralelos, este ángulo y él son iguales. ¿Qué, profesor? Cada vez que haya paralelas se cumple eso. Entonces dime, alfa y A, mira, alfa y A, ¿cómo deben ser? Iguales. Mira lo que vamos a hacer. Mira todo lo que vamos a observar por acá. Alfa es igual a A. Primera observación. Segunda. Mira. Teta es igual a B. Teta es igual a B. Teta es igual a B. Ahora, mira que aquí se forma una Z, una letra Z. ¿Dónde, profesor? Aquí. Ojo, que aquí vamos a sacar vamos a utilizar un término, ¿sí? Esto no está en los libros, el término que vamos a usar es entre nosotros nada más, ¿ya? Aquí en clase. ¿Ves la Z? ¿Sí? Estoy completando aquí, estoy formando, estoy subrayando, estoy achurando para que observes la letra Z. ¿Sí? Bueno, espero que se vea algo al menos. Ahí está la Z, mira. Ellos dos son partes de las líneas paralelas y él es la recta secante. ¿Ya? Z. Alfa y A son iguales. Entonces, exactamente. Por eso a él nosotros le vamos a llamar tranquilamente. Yo les digo, muchachos, aplicamos la propiedad de la Z. Ahí está. ¿Cómo son? Iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Es igual a alfa. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Sí. Otra Sí, vez. profesor. Otra vez. Miren. He formado por aquí, ¿ya? La Z, También he visto esa Z. ¿Ya? Esa Z he colocado acá. Y esto va a ser entre nosotros. Esto no está en ningún libro. Al menos no aparece en los que he leído. ¿Ya? Eso va a ser algo, una convención dentro de nosotros, dentro del salón, dentro de la academia. Cuando yo les diga, aplicamos la propiedad de la Z, ¿ya? Y vas a identificar primero la letra. ¿Ya? Y ese ángulo que aparece aquí, la medida de ese ángulo también debe aparecer aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alfa es igual a A, eso es lo que vimos en un inicio. ¿Sí? Ya. Tercera observación. Mira. Tercera observación. Una pregunta. Alfa y teta, ¿cuánto suman? 180. 180. 180. Eso no se olvide. ¿Ya? Alfa y teta suman 180. Alfa más teta son suplementarios, suman 180. Lo mismo que A y B. ¿No? A más B es igual a 180 grados. Ahí está. A ver, muchachos, les voy a hacer una captura. ¿Ya? Profe, Sí. ¿profe, hay alguna propiedad que relacione a teta con A? Claro, sí, ahorita vamos ¿Puede a... explicarlo, por favor? Ahorita vamos a ver, acá falta todavía un par de propiedades, ¿ya? Faltan un par de propiedades todavía.
Todavía no está completo. Apaguen su audio. Un ratito, muchachos. Dejen de escribir un ratito para tomarle captura y no salga sus... Apaguen su audio. Ya está. Ya. A ver. Borro ya. Borro. Profesor, profesor. Profesor, disculpe, es de usted, ¿verdad? Porque estoy apagando su audio. Sí, acá mi vecino que está aquí hace remodelación en su... Está construyendo. Está destruyendo más bien. ¿Qué estaba sonando? Profe, la clase de ballet más tarde. Sí, es más tarde todavía. Y ahí les voy a pasar mi video, ¿ya? A ver. Claro. Propiedad, ¿ya? O propiedad. Propiedad. Chicos, ya saben que es de profesor y siguen, ¿no? Profesor, en el chat dice, Manuel Ingan, por favor, apague su audio. Se pasan. Es un grupo que a mí se manifiesta, y eso es bueno. Ya que sí, ¿no? Claro. Eso es bueno. Buen trabajo, Misa, buen trabajo. Recién estamos empezando igual, profesor. Con más fuerza, vamos a ir siguiendo aumentando la intensidad de la participación. Tenga así, bien participativos, eso es bueno. Ya, se van a volver acosadores, dicen por ahí, profesor. Ya, continúo, ya. Ya, bueno. ¿Quién acosa a quién después, ya? Ya, profesor, lo dejo. Ya. A ver, muchachos, miren. Un par de propiedades con respecto al ángulo entre líneas paralelas. ¿Ya? Miren. Es conocida como la propiedad del serrucho. ¿Ya? Conocida como la propiedad del serrucho. Miren. Así. ¿Ya? Van a aparecer unos dientecitos, algo así, como estás observando por aquí. ¿Ya? Las líneas paralelas, ¿sí? Y dentro de ellas, ¿sí? Van a aparecer como una especie de serruchitos, dientecitos, ¿no? Así, ¿ya? Ya, vamos a identificar los ángulos que se forman, que se ubican dentro de las líneas paralelas. No fuera, sino dentro, ¿ya? Por ejemplo, él sería uno de ellos. Él sería otro. Y él sería otro. Y no son los únicos, ¿no? Ya, sin ofender, ñaño, ahí puedes herir sensibilidades ahí en tus compañeros, ¿ah? Ya. A ver, mira. La propiedad es así, ¿ya? Si ñañito comenta, algo le habrá pasado, ¿no? Mira. Los ángulos que apuntan a la izquierda, mira, entiende la lectura, ¿ya? Los ángulos que apuntan a la izquierda, alfa, beta, teta, son los que apuntan a la izquierda, ¿no es cierto? Ahora dime, ¿quiénes apuntan a la derecha? Los que apuntan a la derecha. De esa manera los vamos a identificar. Los que apuntan hacia la derecha y los que apuntan hacia la izquierda. Los que apuntan hacia la derecha los sumamos. A más B. Y los que apuntan hacia la izquierda también los sumamos. Alfa más beta más teta. Entonces ellos se deben igualar. Profesor, entonces la propiedad es que la suma de los ángulos que apuntan a la derecha igual a la suma de los ángulos que apuntan hacia la izquierda. Eso es, ¿ya? Muchachos, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si este alfa se hubiese ubicado por aquí y este teta se hubiese ubicado por aquí?
Beta sería el total. Es lo mismo por acá. Son opuestos por el vértice. ¿Opuestos por el vértice? Ah, ya, opuesto, sí. Esto por el vértice, ¿ya? Todos los ángulos siempre tienen que estar entre las líneas paralelas. Si hay uno que está afuera, pasa. Lo conviertes. ¿Ya? Así, muchachos. Y él genera una observación. ¿Ya? A ver, con esto acabamos hoy día en año. ¿Ya? Mira. Genera una observación. Solamente cuando aparece un dientecito. ¿Ya? Cuando son líneas paralelas, ¿ya? Cuando son líneas paralelas, ¿sí? 1,5. Alfa, beta, X. Cuando es un solo dientecito está más fácil, pues, ¿no? ¿Quiénes apuntan a la izquierda? Alfa, beta. ¿Quién apunta a la derecha? El único X. Entonces, ¿cuál sería la ecuación aquí? Alfa más beta es igual a X. Igual a alfa más Es igual a alfa más. Alfa más beta. ¿Ya? Ya. No quiero irme sin que veas un ejemplo de qué sucede con las líneas paralelas. ¿Ya? Un ejemplo con datos. Miren. Sencillo nomás, ¿ya? Para terminar la clase de hoy. ¿Ya? Miren. Vamos a completar todos los ángulos en la parte superior y en la parte inferior. ¿Sí? Vamos a completar todo. En la parte superior y en la parte inferior. A ver, yo te digo. Este ángulo mide 160. ¿Ya? 160. ¿Cuánto mide él? 20. 20. 20. 20. Profe. 160. 160. Opuestos por el vértice. ¿Cuánto mide él? 20. 20. Aplicamos la Z. Así es, repite ese número constantemente, muchachos. 20. Mira, aplicamos la Z aquí. 20. 20. Dime, ¿y él? 160. 160. 160. ¿Ya? Esto último no te olvides. Muy bien, muchachos. Por hoy llegamos hasta aquí. Voy a chequear qué está pasando con internet. Ya. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profesor. Gracias.